Agradecimiento por habernos dado una película como Caridad. Gracias. Pero ya Caridad nunca, dejó de ser mía casi luego. Ya se volvió de todos. Es una película nuestra. Sí. Así es, Jorge. Sí. Pues Qué bueno. muchas gracias. Muy buenas noches. La obra arquitectónica como un proceso social. El edificio que hace en México es un edificio, sí, todo en acero, es un edificio que uno lo ve en fotografías, uno lo ve de paso y lo reconoces inmediatamente como un edificio de Mies. Es vidrio y acero, muy transparente, una caja que flota abajo de otra. En la serie Espacios, Bauhaus, arquitectura a distancia, martes, 21 horas. Las agresiones contra periodistas generan miedo, autocensura y desconfianza. 21 periodistas han desaparecido entre el 2005 y el 31 de marzo de 2018. Entre el año 2000 y el 31 de marzo de 2018 se han registrado 133 periodistas asesinados. 14 son mujeres. Con violencia no hay libertad de expresión. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Clasificación A. Apto para todo público. Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos aquí en Observatorio Cotidiano y hoy vamos a platicar sobre un tema que a todos nos preocupa y pues también a algunos les ocupa porque es materia de su trabajo, que es el tema de la influenza. La influenza, y vamos a platicar sobre síntomas, diagnóstico y tratamiento y cómo ha estado este año la temporada de influenza, comparada con otros años. Y para ello me acompañan en el estudio la doctora Rosa María Won Chu. Rosa María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme para platicar este tema que es tan importante. Muchas gracias. También está con nosotros un invitado asiduo a este programa, el doctor Héctor Fernández Varela Mejía. Él es director general de Atención a la Salud de la UNAM. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y yo creo que sí es conveniente siempre estar en este tema porque año con año se repite. Así es, y me gustaría también comentar que la doctora Wong, ella es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina, también de nuestra casa de estudios. Y bueno, pues sin más, doctores, entremos. ¿Qué es la influencia y cuáles son los tipos más importantes de influenza que afectan a la población humana y en particular en el caso de México? Doctora. Bueno, la influenza es una enfermedad infectocontagiosa que es producida por un virus, que es el virus de la influenza. Este virus se puede clasificar de acuerdo a sus proteínas en A, B y C. Los que afectan principalmente a los humanos es el A y el B. Y dentro de estos, el A es el que puede causar pandemias, más que el B. Sin embargo, la influenza tipo B también da enfermedad estacional. Ahora, ¿cómo se clasifica esto? De acuerdo a dos proteínas en la parte externa del virus, que es la proteína H y la proteína N. Entonces tenemos 16 tipos de H, tenemos 9 tipos de N, esto nos da alrededor de 135 combinaciones diferentes. Las que llegaron y que llevan mucho tiempo circulando en el mundo es la influenza A H1N1 y la influenza A H3N2. La B también se encuentra circulando en el mundo. Por lo tanto, estas tres cepas son las que se encuentran en la vacuna. La A H1N1, A H3N2 y la B, que tenemos dos linajes,
que son los que están contenidos en la vacuna. Doctor. No, pues estoy totalmente de acuerdo en lo que menciona la doctora. Bueno, pero lo que yo quería quizás agregar es que afortunadamente de unos años para acá, a partir de la epidemia o pandemia de H1N1, que ya tiene 9 años, parece mentira. No, qué rápido se pasaron. Y que después de eso se pudo encontrar un medicamento útil como es el Tamiflu. Pues creo yo que esto no debe ser abandonado y por lo tanto, entre más personas se encuentren inmunes mediante la vacuna, pues también habrá una menor transmisión de la enfermedad y por lo tanto, pues esto es de lo que quizás podamos platicar, ¿no? De las medidas preventivas, incluyendo la vacunación. Algo que yo creo que es muy importante resaltar en un comentario que acaba de decir el doctor Fernández, precisamente es el hecho de que este es un virus relativamente nuevo. Mientras que el H3N2 y B tienen más de 30 años que se encuentran circulando en el mundo, aunque hay ciertas mutaciones, no es el cambio de la proteína completamente, sino nada más es un cambio muy chiquitito. ¿Qué fue lo que pasó en el 2009-2010 cuando fue esta pandemia de influenza, la primera pandemia del siglo? Así es. Hubo un cambio completamente diferente de estas proteínas, lo que hace a mucha gente susceptible. ¿Por qué? Porque nunca han estado en contacto con este virus, no tenemos anticuerpos, que son como las defensas en contra de estos virus de nuestro organismo, entonces mucha gente es susceptible. Digamos que nos tomó por sorpresa. Exacto, no sabíamos cómo defendernos. Exactamente. Claro. Entonces, esta parte sí es muy importante que sepan porque hay mucha gente que puede estar todavía susceptible a poderse enfermar. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Pues a través de la vacunación. Que ese es un gran tema, el de la prevención, ¿no, doctor? Sí, yo creo que lo que nos toca, por ejemplo, aquí en la universidad es precisamente hacer las medidas preventivas que vayan permeando entre los alumnos, pero también como un vehículo para que permeen en toda la sociedad. Entonces nosotros tenemos una serie de acciones preventivas que procuramos que se amplíen cada año. El año pasado mandamos 2.100.000 correos a las direcciones de correo de los alumnos de la universidad, a los 350.000, y en esa forma les hicimos llegar 6 distintos mensajes, algunos totalmente preventivos, otros de cuidados ante cualquier problema de tipo respiratorio. Lo mismo, ya muy específicamente enviamos correos a los alumnos que tenemos registrados como que tienen un problema de enfermedad crónica, que son mucho más susceptibles a las consecuencias, o aquellos que están susceptibles a adquirir estas enfermedades, como es la diabetes, la hipertensión, la obesidad con el síndrome metabólico y muchas más, ¿no? Entonces a eso les mandamos mensajes precisos y específicos para este tipo de población. Y desde luego pues hay una serie de cosas que quizás a lo largo de este tiempo podamos ir platicando para no hacerlo demasiado... Puma. Muy Puma. Sí. Uno de los grandes temas es cómo sí se transmite y cómo no se transmite en la influenza. Bueno, esta es una enfermedad respiratoria, entra a través de la vía respiratoria, ya sea porque alguien estornuda y entonces se generan gotitas donde está el virus y alguien inhala esas gotitas donde está el virus y así es como entra. Sin embargo, hay otras formas también que puede entrar la influenza. Por ejemplo, es algo que se llaman fomites. Es alguien estornuda, se llena la mano o las superficies externas o algo. Por ejemplo, si yo estornudo en mi mano, le doy la mano a alguien. Esa mano de alguien se llena con este virus que se encuentra en mi saliva o en mi estornudo, se tocan los ojos, comen algo y de esa forma también entra al organismo. Entonces, en realidad es a través de las vías respiratorias, pero también puede ser por el contacto de los ojos, por esto que le llamamos fomites. Que es como una especie de contagio directo, ¿no? Sobre el... digamos, el virus que se expulsó a través de vía nasal o de tos también, ¿no?
Sí, por eso algo que recomiendan precisamente es que cuando alguien estornude así sobre el ángulo del codo para que cuando expulse todas estas secreciones con el virus, pues se queden en esta parte y no estamos transmitiendo toda el virus a otras personas. Hace poco que estaba revisando las recomendaciones para esta época, leí sobre el estornudo de etiqueta y yo dije, caray, ¿qué es el estornudo de etiqueta? Es justo ese estornudo en el ángulo del codo, o bien con un pañuelo o un Kleenex que impida que uno estornude al mundo, ¿no? Pero eso me gustó mucho, eso del estornudo de etiqueta. No lo había escuchado. Y son antes. Esas cosas, son las medidas que, entre otras, nosotros le estamos repitiendo al estudiantado y a la población universitaria en general. Y luego también a través de videoconferencias, tenemos un programa de radio universidad que se llama Confesiones y Confusiones, que es cada sábado. Y ahí se trataron en 5 ocasiones temas de esta naturaleza relacionados con la influenza a lo largo del año. Lo mismo que ahora estamos usando mucho las redes, entonces a través de ¿cómo se llama?, de YouTube y de Twitter se les hacen llegar los materiales y las informaciones, y luego también atendemos solicitudes específicas a través de Facebook a los que nos preguntan alguna cosa. Hijo, qué importante es que toda esta parte de la atención a la salud universitaria esté cada vez más cerca de los jóvenes, en los medios en los que ellos se enteran, se informan, ¿no? Me parece que es un trabajo súper importante, porque además no se limita solo a la esfera de nuestra comunidad, claro, sino que esa información sale hacia afuera también. ¿Por qué el invierno favorece esta enfermedad? Bueno, el frío favorece la transmisión de no nada más la influenza, sino de todo lo que son los virus respiratorios. Al parecer el frío, el invierno, hace que también los cilios no tengan la misma movilidad, entonces eso favorece también infecciones. El frío también favorece que, cuando estamos respirando aire frío, los virus se reproducen mucho más fácilmente. Entonces, y la circulación de los virus es precisamente en el tiempo de invierno, pero no nada más esta influenza, tenemos virus sincicial respiratorio, tenemos rinovirus, parainfluenza, tenemos muchos otros virus, adenovirus, metaneumovirus, bocavirus, que nos pueden causar también infecciones del tracto respiratorio superior e inferior. ¿No? ¿Perdón? Y también bacterianas, digo yo, todavía sí, claro, estoy peleando por salir de una de esas. Sí, de hecho, algo que pasa muy frecuentemente es que primero tenemos una infección viral y después se nos sobreinfecta y entonces tenemos infección viral y bacteriana. Así es. Doctor. Entonces son de las dos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ese es el mecanismo, y ahí es donde entra un poco la necesidad de hacer un buen diagnóstico diferencial, ¿no? Porque hay tantas infecciones respiratorias agudas de vías respiratorias superiores que pues hay que hacer el diagnóstico diferencial, y esto se hace fundamentalmente primero por clínica, pero después con las pruebas específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado nosotros detectamos a lo largo del año de 17,200 consultas que se dieron de infecciones respiratorias agudas, 34 casos. Entre alumnos en la universidad, tanto en Ciudad Universitaria como en los planteles que le llamamos nosotros externos. Entonces, esos 34 casos sí se pudieron corroborar por las pruebas específicas de laboratorio y fueron canalizados, si eran estudiantes, al Seguro Social. Esto es importante porque ahí es donde les toca a los estudiantes su atención en forma totalmente gratuita. Y si eran académicos o administrativos, al ISSSTE, que es también la institución que se encarga de su seguridad social. Pero eso es lo que encontramos precisamente el año pasado. Solo 34 casos de influenza a lo largo del año. ¿Y a nivel global, bueno, a nivel país o ciudad? Bueno, ahorita en el país está la Dirección General de Epidemiología, donde se hacen todos los reportes a nivel nacional de los casos tanto de infecciones respiratorias, influenza, se hace también el diagnóstico a través de laboratorio, que se mandan las muestras al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Entonces, el año pasado, por ejemplo, tuvimos reportados 961 casos
de influenza y 25 defunciones por influenza, pero eso fue en toda la temporada, desde octubre hasta febrero, marzo. Y este año, en lo que va hasta diciembre, lo que está reportando